aprovecho para volver a agradecer, vuelvan a contar conmigo, para vivir la experiencia de realizar un evento así en vivo, de este podcast en concreto, que tantas satisfacciones me está dando. La principal, poder conocer de cerca a gente a la que admiro y respeto. Y bueno, y si hablamos de industria y de sus players, no se me ocurre mejor marco que esta concentración de profesionales y de futuros profesionales que se ha propulsado desde esa central de inteligencia ejemplar que es Lastur. Y bueno, las situaciones especiales son para hacerlas especiales, así que había que apuntar alto, quizás a lo más alto. Lo intenté durante meses porque se merecía haber sido uno de los primeros en participar en este Simpatía por la Industria Musical por todo lo que ha demostrado, ¿no? Pero si mi agenda arde, la de mi invitado hoy directamente implosiona. Hoy recibimos en Simpatía por la Industria Musical a uno de los grandes. Ha sido compositor, ha ganado premios Grammy, es miembro del Hall of Fame de compositores latinos. Me enteré hace poco que fue capitán de la selección amateur de Argentina de fútbol y es el actual CEO y chairman de Sony Latin Music, quizás la compañía más en forma en este momento. Y aunque tiene nombre de duende, lo que es un genio. Un inmenso placer, de verdad, y todo un honor recibir hoy a la palabra, a la persona y el testimonio de Afo Verde, que lo primero que pido es un aplauso para él, porque para él. Muchas gracias por recibirme y lo de la estatura, acuérdate siempre. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, eres agenda complicada, pero bueno, también viendo todo lo que llevas y que, bueno, que ahora hablaremos, es motivo todavía mayor el orgullo el poder tenerte aquí, el que hayas encontrado un hueco para compartir con nosotros y en un marco como el BIME, ¿no? Un placer. 2 proyectos para cuidar y apoyar, como el BIME y tu proyecto de la simpatía por la industria. Así que gracias por la invitación y feliz de estar acá. Bueno, de entrada ya sabes, en Simpatía lo que se trata, bueno, es hacer una especie de glosa, ¿no?, de la carrera profesional, muy resumida. En este caso tenemos 55 minutos, sé que contigo podríamos estar 27 horas mínimo, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Normalmente en el podcast es el invitado el que pone el límite cuando termina de contar sus hazañas. En este caso es el tiempo de programación. Vamos a intentar concentrar. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es que nos hagas un poco una introducción de quién es Afo Verde, ¿no? Sé que en el año 87 grabas un disco con un grupo de reggae que se llama La Zimbabue Reggae Band, pero hasta que llegamos a ese momento, que digamos es tu primer contacto serio con el mundo de la música, ¿qué recuerdos tienes con la música? Bueno, siempre fan de chico por mi hermana mayor, que escuchaba Queen en casa y siempre me hablaba de ese rock y de esa época. Llevo un año, somos 4, ella es un año más grande y tengo 2 hermanas más chicas, y llena de música la casa todo el tiempo, hasta que un amigo en un cumpleaños me regaló un disco de ABBA y se me armó un conflicto total de cómo vuelvo a casa con esto. Y ahí fue la primera vez que tuve esa sensación de, pero hay alguna música que parece que está mal. Pero bueno, al margen de esa historia, la música era un hobby y tocar era como, quería aprender guitarra. Me encanta todo lo que tenga que ver con métodos, me encanta todo lo que tiene que ver con estudiar y aprender. Creo que para cualquier actividad que hagas, cualquier método que estudies sirve y funciona, y lo puedes aplicar de alguna manera. Así que me encantaba estudiar música y estudié audio perceptiva. Primero estudié guitarra, después estudié piano, pero yo quería ser arquitecto. Y me metí primero en una escuela industrial, soy técnico mecánico. Si alguno tiene un problema con el auto, les puedo dar una manito. Estudié en Ford, la escuela técnica de Buenos Aires, y ahí me recibí de técnico mecánico. Después estudié programación, pero quería ser arquitecto. Y en el medio del asunto jugaba al fútbol y era como... Lo que tenía en la cabeza es, bueno, el fútbol, claro, con 40 ya sos una señora grande. Y en cambio en arquitectura me imaginaba toda una vida de eso, y con mis amigos teníamos una banda de reggae y tocábamos horrible, era una banda anterior, horrible, la primera banda del mundo. Y una vez empezamos como a intentar aprender un poco más, y hubo una cosa que en Buenos Aires pasaba a finales de los 80, que se hacían cosas llamadas zapadas, ¿no?, los jam sessions estos, y en un lugar en San Telmo que se llama el Paracultural nos dicen, no, queríamos nos enteramos que ustedes componen reggae, un chico que estudió arquitectura conmigo, y hay una zapada y van a venir un montón de músicos, ¿por qué no vienen? Y fuimos, y era como, había uno de Sumo, uno de los Twists, tocaban con Calamaro, era como, o sea, era una escena, los artistas que nos gustaban eran
imagínate, entre 7, 8, 9 años más grandes que nosotros. Y nada, nos subimos realmente a lo que fue una improvisación y quedó... Estábamos escuchando el disco de Marley, Zimbabue, y vino un tipo y dijo, bueno, ¿están listos para salir? ¿Cómo se llama la banda de ustedes? Imagínate, nosotros nos acabamos de presentar con todos los demás. Zimbabue, dijo uno. El tipo nos presentó, Zimbabue Reggae Band. Y en ese momento tuvimos un grupo, y todos dijeron, pero esto hay que seguirlo. Y yo estudié arquitectura. Y nada, y un día apareció RCA y complicó todo. Eso fue un grupo de éxito, tuvisteis un éxito además, que es la de Natty Dread, y llegáis a grabar 2 discos, ¿no? Entonces, bueno, como aquí hablamos más del backstage de la industria, ¿en qué industria te encontraste cuando firmaste con la Zimbabue, con RCA? ¿Qué recuerdas de esa industria en Argentina, que era una industria en ese momento potente, ¿no? Yo no tenía ni idea de la industria. Porque de verdad, sinceramente, era como cuando jugabas al fútbol con tus amigos. Para mí eso era ir a una sala de ensayo y tocar reggae con mis amigos. Entonces empezar a tocar en lugares como míticos de Buenos Aires, como Prida Mío, Cemento, La Esquina del Sol, y que vayan, y que esté, no sé, lleno todos los días. La sensación que yo tenía era, esta gente va a todos estos lugares todo el tiempo y está siempre lleno, y eso nos tocó cantar a nosotros, pero no porque venían a vernos a nosotros. Después me enteré que no, que venían a vernos, y así empezó mi problema cuando en una de esas noches apareció una persona muy importante para mí, llamado Sergio García, que nos ofreció un contrato, y ahí sí, conflicto total. Pero como fútbol y arquitectura era bastante problema para decidir, como para que aparezca lo de la música. Así que bueno, acá estoy. Y actúas, grabas y también te empiezas a interesar en ese momento por la producción, ¿no? Empiezas a trastear con las mesas. La verdad que después cuando estábamos grabando el segundo disco, vino Sergio García, que era el director artístico de RCA, que yo era súper fan de él porque él hacía discos de Charly García, ¿no? y de Andrés Calamaro. Me fascinaba el tipo. Y en el medio, cuando terminó la grabación, me dijo, quiero hablar contigo. Y me dice, no sabía que eras productor. No, yo no. Entonces se ve que estaba ahí sentado insoportable diciendo, cambiemos esto, hagamos no sé qué. Y me empezó a invitar a producir cosas. Y así un día me di cuenta que me ilusionaba más pasar más tiempo en el estudio, cosa que fue como 9 años de mi vida de producir así independientemente. Y en ese mismo momento, casi terminamos la grabación de ese disco, vino un momento horrible en Argentina de hiperinflación, y ahí como hicimos un impasse con la banda, y aproveché para meterme de lleno en producción y ya no volver a hacer, o sea, sigo siendo músico, pero no activamente como miembro de una banda. Pero lo compatibilizas también con el mundo de la publicidad, ¿no? Que es una de tus primeras dedicaciones serias, además que, bueno, de ahí yo creo que nace al final, ¿no? El link con tu trabajo en la industria. Bueno, me encantaba, mientras tenía la banda, me puse a estudiar publicidad en la Fundación de Altos Estudios en Buenos Aires. Como verás, tenía como mucha pasión por aprender lo que sea, y me encantaba eso, ¿no? Que lo que tenía que ver con un equipo de trabajo ayudando, en ese caso eran marcas, a contarle algo a la población, tocarle el hombrito a la población para que se dé vuelta y decirle, tienes que tomar esto que es espectacular. Y bueno, uno cuando hace música se parece un poquito, eso de escuchar esto que está bueno, y cualquier propuesta, el que arma no sé, con tu proyecto, con tu podcast divino, el que hace un festival, el que tiene, no sé, managers y tanta gente que todo lo que quiere es hablarle a la población. Me encantaba estudiar cómo lo hacía el mundo de marcas, cuando en vez de poder tener una conversación con un artista con el que estás trabajando, es una botella de algo que no habla, y hay que resolver todo de otra manera. Pero no duré tanto, eran 3 años, hice 2, bueno, 2 tercios, pero ya no estaba produciendo demasiado y no tenía manera de seguir. Pero bueno, fueron enseñanzas que luego aplicaste, ¿no? Hablas siempre de bueno, que al final cada artista tiene un marketing concreto, ¿no? Mientras naces en un momento donde había un marketing como muy global, ¿no? Muy prescrito, o sea, había que hacer un vídeo, había que hacer un anuncio en una publicación, había que hacer tal esto, y tú apuestas un poco por eso, y además en el mundo de la publicidad, pues un poco también incluso el que la música fidelice, ¿no? a las marcas, llevándote a situaciones incluso complejas, ¿no? Como ese momento en que os piden una canción de Fito Páez, ¿no? Para hacer un anuncio de papel higiénico. A rodar la vida. Sí,
era como hacer encontrar dos mundos. Eran ejercicios, ¿no? Con historias reales, pero eran ejercicios que hacíamos en la universidad. Y claro, lo difícil de explicarle a una marca o a una agencia de publicidad que ese tipo no es una canción para que nadie venda papel higiénico. Que por ahí funcionaba genial el concepto, pero había que hablar. No era que el tipo no quería contestar o no le importaba. No hizo la canción para eso. Y era como... Nada, siempre me pareció como realmente muy apasionante cualquier cosa relacionada con comunicar gente. Y algunos lo hacen a través de vender alguna marca, otros porque quieren ofrecer arte. Sí. Pero bueno, también eso, que al final era esa gran ventana, ¿no? Lo que ha sido, bueno, ahora han cambiado las cosas, ¿no? Pero lo que era la televisión al final, poder entrar en un buen anuncio con una marca que fidelizase un poco al artista, bueno, a la canción, ¿no? Al final era, vamos, era oro puro, ¿no? En el momento que las televisiones tampoco era fácil meter música, ¿no? No, pero bueno, no sé por qué, si fue una coincidencia, pero siempre tuve como claro que hay mil cosas del mundo que evolucionan y en la industria que sea van a seguir evolucionando, pero hay algo que nunca va a cambiar. De un lado, alguien ofrece lo que sea, arte, un producto, lo que sea, y del otro lado, alguien va a comprender esa propuesta, la va a consumir, se va a hacer fan, no sé cómo se dice ahora, follower, no sé, pero lo que hemos trabajado siempre, por lo menos en música, fue encontrar esas dos cosas. Esos dos extremos de quién puede ofrecer algo diferente y quién puede entenderlo. Y todos estos métodos que de casualidad o estudié o me tocó estar en el medio me ayudaron mucho para el disparate que tengo que hacer hoy todos los días. Todos los días. Bueno, y volviendo al sonido, ¿absolutamente autodidacta o estudias algo? ¿Realmente aprendes en el estudio grabando? Aprendí en el estudio. Yo creo que no... ser músico fue siempre una herramienta divina para, a la hora de producir, meterme en una sala de ensayo y en vez de simplemente decir, me parece que el coro no sé qué, por ahí decir, todos estamos haciendo siempre la misma armonía, o estamos siempre pasando de esta progresión a esta otra, o no sé, o poder escribir estructuras y hablar en ese idioma, o colgarme la guitarra y decir, pero ¿por qué no en vez de esto probamos esto otro? Fue una herramienta linda para mí, para producir y tener un lenguaje, si quieres, más cercano, pero no creo que sea fundamental, alcanza con la sensibilidad de cualquiera que pueda decir, en la estrofa me vuelvo loco, en el coro no me pasa nada, alcancé solo. No creo que haga falta ser músico para poder hacer ese trabajo y ayudar a un artista a que su obra, no sé, se perfeccione o como quiera llamarlo, llegue, o se entienda mejor. Y esa combinación que también es, bueno, lo que es la producción, digamos, artística, y también me imagino que ejercer de psicólogo, ¿no? Porque si haces una lista de la gente con las que has trabajado, encima es de variopinta, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Desde Vicentico a Diego Torres, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Shakira, Ataque 77, Gustavo Cerati, muchos y muy variados, ¿no? Que al final también estudiaste publicidad, estudiaste arquitectura, un poco de psicología, igual también te hubiese venido bien, ¿no? Pero me parece que es como... Eso es humano. No sé si el estudio tiene que ver con eso. Es como, para mí tiene que ver con calidad de tiempo. Lo que más me pasó siempre entre las relaciones artísticas y el público, por llamarlo de alguna manera, es como qué perfecto que es uno cuando es consumidor, que nos compramos un álbum de un artista que nos gusta y escuchamos una canción y en la mitad salteamos porque no nos gustó. Bueno, hay motivos para eso y lo más importante a la hora de tener esa conversación y estar trabajando con el artista que te pone arriba de la mesa, no sé, 40 canciones que está haciendo para preparar un proyecto, por lo menos en aquella época era así, no tenían problema en sentir, esta me parece que te va a ayudar más que esta otra. Lo que estaba claro era que si no tenía confianza infinita, era muy respetuoso decirle a un talentoso de estos, una estrofa está mal. Cambiar el tal acorde. Y es nada, con mi equipo trabajo mucho de eso, ¿no? Si te vas de vacaciones y tienes un perro y alguien tiene que cuidar el perro, ¿a quién le das la llave de tu casa para que cuide el perro? ¿Alguien con quien tienes un contrato o alguien en quien confías? Y solo confías en gente con quien pudiste pasar calidad de tiempo y a partir de ahí puedes decir, me olvidé de darle de comer al perro o lo que sea, pero claramente hay una intención clara de ayudar y no todos los que trabajamos en algo tan imperfecto como la artística siempre estamos claros en decir, la estrofa esta no está tan buena, pero
Creo que empieza por ahí. Las otras técnicas por ahí ayudan para otras cosas, pero creo que lo que más reclamo en el equipo y lo que más me gusta hacer es, cuando empecé a trabajar en distintos países, era entrar a las oficinas y decir, bueno, ¿cuáles son los artistas más importantes de esta compañía? Me decían la lista de los artistas y decía, bueno, ¿cuántos pueden agarrar el teléfono y llamarlos? Claro. Y era como un silencio. Lo miraban a la R y decía, yo estoy peleado, está enojado porque no le pagué el video de no sé qué. Entonces era como, me impresionaba lo poquita, no era como, te contaba, como una heladería de gente que no sabe hacer helados, ¿no? Pero como en una compañía discográfica no hay una absoluta relación con los tipos que generan esto, con esas chicas y esos chicos que no es que son artistas, dejaron todo y dedicaron su vida a esta profesión. Bueno, tenemos que honrar esa decisión y tener mucha precisión en eso, empezando por saber un poquito las preguntas que me hiciste, no creo que se las habían hecho. Claro. Y empezamos un poco con ese trabajo, pero para mí es mucho de eso, de la cercanía humana y la verdadera conexión para poder tener las conversaciones que sean. Y aunque en Sony el reglamento es muy claro y es el artista es el jefe. Nosotros somos los que estamos diciéndole, ¿pero estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. Sí, estoy seguro. Quiero sacar el álbum mañana porque es el día del cumpleaños de mi mejor amigo. Son las elecciones presidenciales en el país, estamos bien, no le van a prestar atención, pero o sea, todo lo que tratamos de hacer es ayudarlos en las decisiones que quieran tomar, que incluyen un poquito de elementos que por ahí no tuvieron en cuenta, pero a mí me encanta que siempre, para poder tener ese diálogo, me encanta que sepan que los jefes son ellos, y es la verdad. Totalmente. No es otro, sí, pero bueno, no. antes hacías el símil cuando hemos estado hablando fuera de esto, ¿no? El rollo de que llegas al médico con un hueso fuera, es como que tengo el hueso roto y tal. Dices, bueno, oye, que lo tienes roto, es tu hueso y tal. Yo si quieres, como soy médico, te lo puedo arreglar, ¿no? Pero bueno, al final es tu hueso, ¿no? Miren, mis, no sé, 9 años creo que fueron de producir como independiente. Menos mal que no había internet porque me la pasé hablando porquería de la industria profundamente. De verdad, porque me daba una sensación como que era un hospital que no tenía médicos, ¿no? Era como una cosa bastante especial. Y me obsesionaba mucho eso, ¿no? Bueno, después el tipo que haga lo que sea, pero en nuestro hospital llega un tipo, me duele la pata, a ver, radiografía, lo que sea, y el diagnóstico, te duele la pata, porque después el tipo se va ahí y no quiere curarse el hueso, es otra cosa, pero no podemos ser un lugar donde no podemos hacer un análisis minucioso de qué se trata la propuesta de alguien, qué le está pasando a alguien. Y eso es un poco el ADN o la historia de nosotros, de lo que hemos hecho en estas... Bueno, ya en la región voy como 13 años o algo así, pero desde el sur, desde el 2005, así que son un montón de años de esa bandera, de esa filosofía y de nada, este es un lugar para cuidar artistas. ¿Y te sigue interesando el sonido, la producción, en este mundo que vivimos ahora, donde, por ejemplo, hace poco ha salido, pues eso, que ha habido cierta ironía, ¿no? Los comentarios, ¿no? De que se vende ahora el Atmos Dolby como la nueva forma de sonido, y al final todo el mundo se ríe y dice, ¿para qué? Si todo el mundo escucha la música aquí en el celular, ¿no? De manera directa. ¿Te sigue interesando y que incluso esa innovación que puede haber para llegar ahora a la gente, o realmente crees que se ha perdido la batalla, que la calidad del sonido no tiene la importancia que podía tener, evidentemente, en los 70, en los 80, incluso en los 90, 2000, cuando se hablaba de que había producciones que tenían que ser de una manera para el mercado europeo y de otra para el mercado americano? Para mí es fundamental. Todo tipo de evolución tecnológica y de producción y de audio no puede parar y no va a parar. Y la verdad que una de las grandes inversiones en las que me metí en los últimos años fue todos los estudios de grabación en toda la región. Algunos ya los hemos terminado, otros todavía estamos trabajando en hacerlo. Dentro de poco tendremos el estudio en Madrid, que estoy muy ilusionado con sí, además tienes que contarnos ese proyecto 5020, que es algo fantástico. Sí, 5020 es el nombre de todo lo que es la cadena de estudios por una razón bastante simple y extraña, que es porque es la dirección del estudio de Miami. Y entonces todos los estudios es 5020 Biscayne Boulevard, y entonces todos nos vamos en 5020, nos vamos en 5020, quedó como 5020, nadie le llamó de otra manera y era bueno, 5020.
Va a ser un poco raro cuando vayas viendo 50-20 Madrid, 50-20, pero bueno, porque no va a ser exactamente la dirección, no tuvimos tanta suerte de coincidir con eso. Pero mira, lo importante es entender las evoluciones. En los 70, en los 80, en los 90, como decías, todos los que grabábamos música o producíamos, en algún lugar componíamos, en otro lugar arreglábamos, nos metíamos en una sala a ensayar e íbamos a los estudios de grabación que sentíamos que eran los precisos para grabar lo que teníamos completamente resuelto. Y lo que nos quedaba por hacer era muy poquito. Como productor me estresaba cuando alguno me decía, me faltan 2 letras. No, ¿cómo que te faltan 2 letras? Sale tanto el día del estudio. Y era eso, elegíamos, porque este tiene una consola SSL y este tiene una NIF Serie B y el otro tiene tales micrófonos. Y hoy vas al estudio sin nada. El estudio es un lugar donde se juntan a crear. Entonces necesitas el edificio es distinto, la técnica es distinta y la manera de interactuar entre ellos es completamente diferente. Y entonces era como... yo me peleé un poco con esta nueva era de los que no hay créditos o que tienes que buscar los créditos de una manera tremenda, porque la cantidad de gente que trabaja atrás de una canción es la misma. Hay ingenieros, hay asistentes, hay de todo atrás de una canción, pero ahora te metes en una plataforma y encontrar esos créditos con profundidad es como bien difícil. Bueno, llega un momento que surge la posibilidad de entrar a trabajar en la industria, en CBS, ¿no? ¿Es tu primer no, es BMG. BMG, perdón. BMG y complejísimo. Sí. Tardé como un año, me sentía que estaba vendiendo el alma al peor lugar del mundo. Tenía esa sensación, ¿no? Y hay como un montón de clichés que siguen dando vueltas por ahí que me fui como desenroscando de eso, de imaginarme un lugar donde a las 9 de la mañana se juntaban a ver a quién le arruinaban la vida y encontrarme simplemente con súper profesionales que por ahí le habían dicho, no sé, Madrid queda para allá y era para el otro lado, ¿no? Era como un poquito de eso. Pero era como bastante impactante para mí ir oficina por oficina y decir, este está peleando con un cáncer, este tiene un hijo que le pasa no sé qué. ¿Por qué se habla de una industria que le quiere joder la vida a la gente? ¿No? Y básicamente por ahí tenía que ver con eso de la heladería, con gente que no tenía mucho conocimiento de helados. Y lo primero que hice fue agarrar 2 CDs que me gustaban mucho y los puse en varios escritorios con una notita de mañana hablemos de esto. Y me junté con la gente que hacía ventas en ese momento y les decía, ¿qué te parece este disco? Un disco más rarito, sí. No el que estaba de moda ni mucho menos. No lo escuché, me dijo el tipo. ¿Y vos qué pensarías si tu hijo es el que hizo este disco y hay un equipo que lo vende y no lo escuchó? ¿Cómo? Bueno, entonces empezamos como una situación de intentar como generar ese valor y me encantó porque fue un equipo que me siguió mucho, que era absolutamente insoportable porque hacía artística y empezamos a armar un elenco, fabulosos Cadillacs o Estéreos, Diego, era un elenco lindo, muy potente y me encantó esa parte, pero en un momento me quemé. Te quemaste, sí. Me quemé porque me parecía como que era demasiado Don Quijote, era una época muy particular, la industria estaba muy como enquistada en una fórmula. Claro. Y nada, todo lo que es artístico, el romanticismo que quería ponerle al asunto andaba divino, pero había un montón de otras cosas que no. Internacionalizar artistas era como, dependías del otro que decía, no, esto en la radio de este país no la pasa, no, ¿sabes? Como no cómplices, sino gente que complicaba y ahí me harté y me fui un par de años donde solo produje y fue como el acuerdo que hice, los tipos de ahí de BMG me pidieron eso, que no... que nos abandone y me pidieron si podía seguir haciendo artística de 8 artistas y fueron 2 años muy felices. Muy felices de volver a producir y decir, claro, ¿no? ¿Qué hacía en el medio de todo el otro asunto? Y hasta que en el 2005 se fusionan Sony y BMG y ahí me cagaron de nuevo. Sí, hay una frase que me encanta, ¿no? Dice, sentía que las compañías no tenían real conciencia de lo que había que transformarse. Con el tiempo decidí volver, pero mi condición sine qua non era transformar, ¿no? Y el 2005, la verdad que lo que más me tentó para
para volver fue la crisis. La crisis es, tenés como, ¿no? Como hay 1000 libros sobre el tema, o te paraliza y ves un gran problema, o es la oportunidad. Y una corporación con 200.000 reglamentos con problemas, no hay mejor manera de transformarla que en una crisis. Yendo y diciendo, hay que hacer esto y esto y esto y esto. No, pero nosotros no lo hacemos así. Ok, este lío en el que están metidos, un lío muy especial, porque es una industria que ofrece algo que a la gente le encanta. Yo les digo, si yo tenía esa edad de niño y aparecía esta oportunidad, no me compraba ni un CD. Lo hubiera pirateado todo, confirmado. No sé bien que aquí no hubiera jodido, pero me hubiera sentido que alguna justicia estaba haciendo. Bueno, luego aprendes lo que lastimas haciendo eso. Y eso es lo que también se explicó mal, que no era otra cosa que trabajo de alguien. Total. Y entonces eso me llevó a volver a decir, bueno, ok, la industria, no la música nada más, sino todo lo otro. Y fue realmente genial todo lo que tuvo que ver con cómo Sony realmente respetó eso de ¿qué necesitas? Que no me llames, ¿no? Bueno, y fueron geniales y al día de hoy estoy como súper agradecido por eso, tanto la combinación del equipo de New York. Yo no hablaba inglés, estaba re estresado con eso, pero yo no hablo inglés y el tipo me decía, yo conozco mucha gente que habla inglés, no necesito a alguien que hable, necesito que hagas esto y no sé qué. Fueron realmente adorables y lo que armamos fue básicamente eso, ¿no? Un lugar donde le pusimos como el nombre de la Casa de los Artistas. Si hubiera una casa de los artistas, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que pasar? Si eres un artista y dices, voy a confiar en estos, ¿qué deberíamos hacer? Y nada, y hoy a mí me encanta que era, no sé, empecé a trabajar con un montón de artistas y hoy soy el tío Afo con un hijo de Barcelona a trabajar con Shakira y nada, y no tenía los hijos que hoy tiene, pero tiene la carrera que tenía o mejor y así, ¿no? Y es que lo que más me ilusiona es eso, verlos crecer, verlos avanzar y nada, y encontrar, y que la nueva generación sepa que hay un lugar y que todo lo que pasa con nuestros nuevos chicas y chicos que están apareciendo, los Rosalía, los Tangana, se sientan así de cómodos y vengan y les pase lo que les pasa sintiéndose en casa. Totalmente. Ahora vamos a eso. Bueno, hablamos también de ese 2005, que es un año más especial, ¿no? Bueno, esos años siguientes, me imagino habrás visto la serie, la Playlist, que la de Netflix. No la vi, ¿No la has visto? Te va a gustar mucho porque además yo viéndola coincidido que estaba preparando la entrevista y coinciden muchas cosas, o sea, te vas a ver muy reflejado y está muy... Entonces, bueno, es una pregunta que te habrán hecho 1000 veces, pero bueno, que nos parece interesante, sobre todo viniendo de ti, ¿no? O sea, ¿qué piensas de la actitud de la industria musical en general frente a todo lo que pasó con el tema digital? Yo creo que hay tres fases destacadas. Evidentemente la primera es este momento Napster, que se habla que la industria se fija solamente en Napster, se obceca en esa lucha y no mira que alrededor de él está creciendo todos los programas de intercambio tal y lo que genera. Un segundo momento, que es cuando se empieza a visibilizar una posible monetización por plataformas como Spotify, YouTube, que creo que igual me equivoco, que también igual en ese momento por el miedo, por lo que había pasado con Napster, se asumen unas condiciones que podían haber sido mejorables o negociables, tampoco sabíamos lo que iba a pasar evidentemente. Y creo que yendo al momento actual, ¿no? que creo que ha pasado, es que además hace meses que es bastante sorprendente, ¿no? Que es lo de TikTok, ¿no? Al final TikTok es un gran tapado, ¿no? Aparece hace unos años como una red social para hacer bailecitos, para que los niños hagan tonterías, para tal no sé qué, y en unos meses prácticamente se convierte en la red social que cambia la regla del juego, que cambia incluso esas herramientas tan claves que eran como el videoclip, ¿no? Ahora es hacer reels, ¿no? ¿Qué piensas en general de la actitud en el pasado, que al final no deja de ser una evolución, pero este nuevo reto, ¿no? Que asume la industria también de tener que enfrentarse a nuevas plataformas y a nuevas formas de comunicar y de difundir? Yo creo que lo importante es no estresarse y no pelearle a la evolución. El mundo evoluciona y eso no va a cambiar. Lo bueno es estar cómodo en esa transformación y en esa evolución. Un par de cosas que para mí son como, cuando parece toda esta cosa que se complica todo, es volver a las situaciones básicas. Recordar siempre
¿Cuáles son los conceptos básicos que no nos podemos olvidar? El primero, por lo menos para mí, el arte tiene dos divisiones, o una división si quieres. ¿Lo pones a la venta o no lo pones a la venta? Escultor, pintor, artista, actor, lo que quieras. ¿Quieres ser amateur? Todo lo que hagas está perfecto. ¿Quieres ser un profesional? Bueno, hay otras reglas para ese asunto, ¿no? Entonces, esa situación de alguien que dice, voy a ser un profesional, voy a poner mi arte a la venta, para escucharme cantar hay que pagar una entrada, quiero cobrar derechos de autor y regalías o lo que sea. Hay como un montón de reglas que está bueno comprender en detalle antes de meterse también, porque si no es el heladero, en la heladería que no tiene gente que sepa hacer helado, el artista que no sabe de qué se trata el negocio comercial que quiere hacer, ¿no? Y la otra cosa que es como, siempre hay equipos de gente, hay medios de comunicación, hay plataformas, hay un montón de gente que está en el medio y hay que entenderlo bien. El mundo no empezó Adán, Eva y las multinacionales con ganas de joderte, ¿no? Es como, es un montón de gente que está ahí y que trabaja y que hace algo todos los días, y que lo bueno es ir encontrando cuáles son realmente las mejores maneras de relacionarse. Los modelos cambian según quien quiera hacer un negocio. Nos hemos peleado y hemos tenido todo tipo de debates con los Musimundo, Corte Inglés, Fnac o Tower Records del mundo, pero en un punto había una sección que vendía música y hacíamos lo mismo. Y hoy hablamos con plataformas que hacen otras cosas, ¿no? De repente tienes Apple con un conocimiento perfecto de qué significa crear, porque tuvieron que hacer el iPhone, el iPod, ¿no? Todo lo que vale crear algo. Otras que son más como Spotify, que es una plataforma ahí que como ha sido MySpace, como ha sido Napster, que bueno, que tienen otro tipo de urgencias y tratan de hacer a su manera su negocio, como el dueño de un bar con un artista que quiere cantar, como un festival, con un programador de un festival, con el tipo de proyecto que quiere armar, con eso de quiero armar una programación divina, que cada uno de los que invite al festival haga su negocio, pero yo también tengo que hacer el mío porque estamos haciéndolo profesionalmente. Entonces nada, es una evolución donde a mí no me estresa. TikTok para mí es como cuanto más haya de eso mejor, mucho mejor. No es bueno tener un montón de artistas divinos de un lado y del otro lado, una sola manera de comunicarlos al mundo. Está buenísimo que hayan, así como las góndolas del supermercado, que haya de todo. Y como artista puedas decir, yo no sé si puedo hacer algo en esta plataforma, porque no sé si es para mí, como, no sé, las bateas de las antiguas disquerías enormes que decías, acá está el world music, acá está el rock, acá está la música clásica, y tenías como, bueno, hoy está un poquito conviviendo todo, pero claramente hay perfiles, ¿no? ¿Qué está pasando en YouTube? ¿Qué está pasando en TikTok? ¿Qué está pasando en Facebook? ¿Qué está pasando en Spotify? Y me parece que es como algo para, de nuevo, no para estresarse, sino para entender la oportunidad y ayudar a los artistas y armar los planes lindos para cada plataforma. Yo me estresaba cuando apareció TikTok y no importaba si era hace rato Sabina, era el challenge de baile. Yo no es, o sea, es como hay tantas cosas que se ven en esas plataformas que no tiene que ver con imaginarse que un artista tiene que hacer eso. Ahora, yo creo que Joaquín debería hacer un challenge de baile porque le queda bien. Pero no crees también, bueno, a ver, creo que es parte de la evolución que ha provocado la aparición de redes así, ¿no? De plataformas como TikTok, que al final también supedita mucho a que el artista tiene una doble vertiente esta pregunta. Por un lado, que al artista le provoque, le genere esa necesidad de ser un personaje más allá de un artista, es decir, rompiendo un poco esa cáscara que creo que también al final tenía ese halo de misterio, al final que tenía un artista, por muy masivo que fuese. Y la otra vertiente de esa pregunta es, ¿qué crees que con este tipo de difusión, de exhibicionismo, también marca la diferencia entre lo que la música era un bien cultural a ser un bien de entretenimiento masivo y de consumo rápido? Mirá, no sé, para mucha gente Beatles eran un boy band cuando empezaron. Y yo no lo creo, pero me parece que lo más complejo es, y es un ejercicio que hicimos mucho con el equipo, y me gusta mucho trabajar en ese ejercicio, que es cómo era la propuesta, qué tenías que ser como artista en los 50 y cómo eran las compañías que trabajaban los artistas en esa época. Y en la época de Elvis tenías que cantar bien y tener un look, ¿no? Como muy especial. Luego empezaron a pasar las décadas y había que aprender a tocar.
Luego cambiaron el tamaño de los amplificadores y los parlantes y había que aprender a irse de gira, que no era lo mismo tocar en los bares de tu barrio que aprender a irse de gira. En los 80 aparece el video. Y el primer conflicto de yo no hago música para que tenga imágenes. Y otro diciendo, se me ocurre primero el video antes de la canción. Eso no para de evolucionar. Y hoy en día el artista tiene un total, como una exposición total ante sus fans, que la pregunta si quieres es, Lennon, si hubiera tenido Instagram, diríamos, che, qué boludo que es Lennon. O nos hubiera parecido tan campeón como nos parece hoy. Porque hay un montón de aspectos que el artista tiene que aprender a contar que no estaba en juego en otra época. Claro. Lo ayudaba a esto que dices, parecía misterioso todo lo que vivía, pero tal vez un montón hubieran sido mucho más grandes si hubieran podido tener una red social que controlaban cada uno de ellos. Y hoy para muchos es una condena, que tiene una calidad artística espectacular, pero a la hora de relacionarse, bueno, como todos nosotros, ¿no? Podemos tener un montón de cosas que en nuestra soledad podemos sentirnos, si alguien llega a conocer esto de mí, sería un gran amigo. Pero es un quilombo salir y hola, ¿qué tal? ¿Estás necesitando un amigo? Bueno, el artista tiene algo de eso. No es tan simple. La distancia que hay entre decirle a alguien, mira esta canción, o escucha esta canción, o mira este video, acá estoy en el supermercado, a la hora, no sé. O sea, es como, ¿cuál es el complemento que está contando de lo que está proponiendo artísticamente? Y eso es algo que es un conflicto realmente grande, porque no todos están preparados para todo eso. Es mucho lo que un artista, para los que hayan venido que son artistas, es mucho lo que un artista tiene que hacer hoy, y que hay una sensación muy grande de, no, yo me meto a algún lado y me lo resuelven todo, ¿no? Y la verdad que hoy en día podemos resolver 1000 cosas, pero el post equivocado, subiste un post equivocado y vas a tener a todo un equipo diciéndote, ¿pero qué habíamos hablado? ¿Cómo vas a subir una cosa así? Bueno, y eso es un poco la sensación de nada, a los que pegan los admiro mucho más que antes. Sí, sí. La calidad artística de que no creo que podamos decir que antes tenían más calidad artística de ahora. Ahora tienen que tener unas cualidades que antes no las necesitaban. Sí, sí. Pero me gusta mucho en la comida, una cosa que has dicho me ha parecido fantástica, la de antes alguien quería ser guitarrista de bossa nova y tenía que estudiar 5 años la guitarra para intentar hacer algo. Ahora haces trap o tal, te compras un ordenador y por la noche das un concierto. O sea, que realmente no esa barrera al final, bueno, que es eso, que no es ni mejor ni peor, es totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, que también ese complemento artístico, cultural, que también esto es arte y cultura, por supuesto, pero que no, que se ha, pues eso, se ha fagocitado un poco con esta sociedad de consumo rápido, de todo es masticar y devorar, ¿no? Un poco el fast food, ¿no? También creo que lo hicimos toda la vida, siempre armamos bandos. Hasta hubo de Beatles y Rolling Stones, ¿no? Pero siempre tuvimos, los más rockeros era el pop, por favor. Empecé contándote lo de ABBA, me regalaron un disco de ABBA y digo, mi hermana me echa de casa, ¿cómo llego con esto a casa? Y en el mundo urbano, que es como un poco lo que más pasa a nivel, por el tipo de composición y el tipo de manera que hacen música, yo tuve por un lado un comienzo divino con ese mundo, pero al mismo tiempo como completamente equivocado, porque lo primero que hice de música urbana fue Calle 13. Entonces, para mí, empezar con el mundo del reggaetón, metiéndome en una sala de ensayo, con una banda tocando y con René escribiendo, claro, me costaba entender cómo esto también es reggaetón, esto también es música urbana, cuando venía de un planeta, de un tipo que tiene una calidad como con su lapicera y con su visión y con su cabeza que no tiene... O sea, que es como difícil de encontrar, ¿no? Sí, no, y además, bueno, por mi parte también valorando también lo que son muchas veces, lo que son ahora determinados artistas, ¿no? Hablábamos de Tangana, ¿no? Esa genialidad que tiene, esa capacidad que tiene de trabajo tan desmedida, que no solamente hacer canciones o llevarlas al directo, sino pensar en esos directos barrocos que, bueno, hace años eran prácticamente algo coto reservado para las grandísimas estrellas, ¿no? Que es casi tocar casi
sin ganar por el hecho de crecer, ¿no? como artista, ¿no? O sea, que es un complemento también que quizás, mira, hemos perdido en determinadas cosas en lo que era el arte como se entendía, pero se ha ganado desde luego en una arquitectura artística, ¿no? Muy definida, ¿no? Esta nueva era me fascina, ¿sabes? Es como cuando, para los que tuvimos que grabar en un estudio, cuando pasamos de grabar en 2 pulgadas analógicamente a digital, era como también, era como toda una crisis. Hasta que pasa ese momento y empiezas a acostumbrarte a las 2 cosas y a entender las 2 cosas. Una generación muy digital y muy de un estilo de música, si quieres más, ¿no? Como me compré la computadora el lunes, el martes hago un concierto, ¿no? Y compuse todo desde que me compré la computadora hasta que hago el concierto. Y yo creo que hoy lo que me fascina de esta nueva generación es cómo utilizan todos esos elementos para crear lo que crean, ¿no? A mí el show de Rosalía, no solamente el directo que ella hace, me parece de un nivel superior, pero te hablo en el mundo. Yo creo que soy, y mirá que tenemos la suerte de trabajar en la compañía con artistas espectaculares en directo como Beyoncé, y la verdad que Rosalía, siendo una artista de la región, desde Barcelona, para mí es la artista del mundo, del momento. Tiene que hacer un especial de TikTok y no es un show que preparó. Piensa en cómo es esa plataforma, cómo funciona, y tiene una nominación para el Grammy como mejor long form, ese especial de TikTok. ¿Usted se imagina un artista haciendo un especial de TikTok que tenga una nominación para un Grammy? Bueno, eso es lo que es Rosalía. Hace un concierto en directo y a un zapallo ahí se le ocurrió decir que no tiene músicos. ¿Cómo no tiene músicos? Hay uno que se llama Rosalía, es un músico. ¿Cómo que no tiene músicos? Pero es un concepto moderno y diferente, y me encanta eso que hacen los líderes, ¿no? Porque eso es la otra cosa importante. Hay líderes y hay followers. Somos followers en un montón de cosas, pero un artista tiene que liderar. Y la tipa lidera. Y dice, voy para acá y va para ahí. Y el show no tiene, el único músico que va a ver el show, yo voy a tocar la guitarra, voy a tocar el piano, y ya, y voy a bailar. Y tengo un personaje muy importante que es el camarógrafo que tengo al lado. Bueno, esas son las propuestas para mí geniales. Y como todo en el mundo cultural, no te gusta, no lo consumas. Pero me fascina esta generación de chicos y chicas que no tienen esos preconceptos que teníamos en otra época, y que es como un menú de cosas que pueden utilizar y las utilizan bien. Totalmente. Bueno, en el caso de Rosalía, eso, pues por apuntalar solamente es eso, esa capacidad que ha tenido de llegar a todo el mundo. Bueno, en mi casa, yo creo que es el primer proyecto artístico que comparte mi mujer con nuestro hijo pequeño, ¿no? Que se vuelven locos en el coche cantando, o sea, que tiene esa capacidad más de romper lo intergeneracional. Bueno, otra cosa que ha cambiado y mucho, evidentemente, con los artistas es el tema de los contratos, ¿no? Al final, todo ha cambiado. Y creo que al final estamos yendo un poco, bueno, ya sabes que soy del Atlético de Madrid, muy del Atlético de Madrid, tenía que sacar al Atlético de Madrid, y muy cholista, un poquito menos ahora, pero he sido muy cholista, ¿no? Y está un poco la filosofía esta del partido a partido, ¿no? Han cambiado las cosas, ¿no? Esos contratos por 6 discos con 2 prórrogas y tal, y vamos a estar 20 años juntos, ¿no? Hay que trabajar cada día para demostrar las 2 partes que hacéis un buen equipo, ¿no? Sí, eso es fundamental. Tengo un gran amigo en la industria que es el doctor Pablo Máspero, que cuando es un personaje muy genial, pero al mismo tiempo es un personaje. Y cuando acepté empezar como director artístico en BMG en Argentina, él justo entraba también. Hicimos como un pacto de caballeros donde yo le decía, si esto es lo único, este papel es lo único que nos va a unir a un artista, necesito entender todo. Y nada, lo empezamos a leer él al mismo tiempo que yo, porque él recién entraba, y decimos, ¿por qué le pagan sobre el 90% y no sobre el...? Empezamos a hacer como un montón de cuentas, y cuando íbamos a preguntar no había ninguna respuesta lógica de por qué lo hacían. Y dijimos, bueno, esto no son los mandamientos, vamos a cambiar todo. Y empezamos a tomar como un ejercicio de ir cambiándolo. Y el pacto de caballeros fue que él me dijo, ok, yo quiero ir a los estudios de grabación y aprender qué es lo que tengo que firmar, qué es lo que hacen ustedes ahí adentro. Y nada, él ahora es el abogado de la región, y seguimos haciendo eso. Seguimos viendo qué es lo que hay que hacer, y en definitiva, lo más
para mí lo más importante para entender con eso es, esto no es un matrimonio donde nos miramos y nos decimos hasta que la muerte nos separe, sino que decimos vamos a trabajar desde acá hasta acá. Y desde acá hasta acá puede ser un disco, una canción, lo que sea, un especial de televisión, un documental, una película. Y lo único que está bueno es que unas cuantas cosas funcionarían mejor si tuvieran así como una fecha de vencimiento. El matrimonio, bueno, vamos de acá hasta acá y acá ponemos el pasaporte, se vence todo. Bueno, en los contratos a mí me encanta eso de hacer ese plazo, volver a mirarte y tal vez puedas entender por qué Marc Anthony, Ricky Martin, Chayanne, Shakira, Serrat, Sabina, todos los artistas de años y años en la compañía, porque a mí me gusta mucho eso de terminar los ciclos, volver a mirarnos y decir cómo vamos, ¿estás bien? ¿Seguimos? Dale, y seguimos. Y a veces los hacemos más largos, más cortos, depende de muchas cosas. Me encanta, como Casa de los Artistas, a veces te pasa que un artista se quiere comprar una casa. Y es como, uy, ¿podés hacer un adelanto para comprar una casa? Y digo, mira, nosotros somos un banco, lo único que necesito a cambio es que trabajemos juntos. Y a veces es, pero tenemos un contrato, tenemos todavía 2 másters por hacer. A ver, si agregamos 2 más, y ya le agregamos 2 más. Y a veces no es que tienes un contrato de un artista por 4 másters, se compró la casa. ¿No? Claro, y a veces hay tantos, cuando tienes ese nivel de confianza, acá mi compañero José María te puede contar tantas historias de eso, que él fue aparte el que me llamó y me dijo, hay una chica de Barcelona que te va a encantar y me presentó a Rosalía. Pero al margen de eso, es como una situación tan caso a caso que tú dices paso a paso, como dice el Cholo, que está muy bien, pero también es caso a caso, claro, porque no hay manera de replicar eso. Una de las cosas, de los errores más grandes que puedes hacer, no solo en una compañía, sino como artista también. Es decir, no, yo hice un reggae, el disco anterior que pegó tremendo, voy a hacer otro en este. Y el principio del fin, ¿no? La fórmula, que no hay fórmula. Y es como, pero es muy importante entender que como lo único que te une es eso, mi consejo para todos los artistas es eso, entender de qué se trata la relación, entender las responsabilidades de cada parte. De nuevo, no es una compañía, por lo menos Sony Latin, no es una compañía donde nos juntamos a las 8 o las 9 de la mañana a ver a quién le arruinamos la vida. Al contrario, tenemos como el orgullo de tener un elenco que es como para los que estén bien cerca de nosotros, y si quieren verificarlo, vengan a una fiesta post-Grammy y van a ver el loquero. Y nada, y es algo que nos sentimos muy orgullosos de haber armado un equipo con un montón de artistas que realmente se sienten en casa y hablamos eso. Y a mí yo no tengo ningún problema con el tipo de relación que alguien quiera tener. Si es de una canción, vamos de una canción. Si es de 10 años, de 10 años. Lo importante es que podamos confiar, podemos entendernos y de los dos lados. Nadie, no son buenos los favores en esta industria. Bueno, nos están avisando de que nos queda poco tiempo. Como te he dicho al principio, sería para 27 horas, pero bueno, es lo que hay. Que por tu condición de CEO y chairman, y yo creo que lo has reflejado reconociendo el trabajo de tu equipo aquí en España, encabezado por José María Barbat, ¿cómo se lleva el trabajar con mercados distintos, las idiosincrasias de esos? Aunque tengas un artista global como Rosalía, que funcione en todos lados, al final luego tiene cada uno sus artistas locales y sobre todo esa aplastante diferencia horaria. ¿Cómo es trabajar con mercados diferentes? Bueno, para los que han tenido la suerte o que tienen la suerte de viajar, caes en un lugar que no es el tuyo y tienes un poquito hay una curiosidad de ver qué pasa acá adentro, y si hablan otro idioma no se te ocurre llegar diciendo ¿qué tal? ¿Dónde están los taxis? ¿No? Sino que hay una preocupación. Bueno, nosotros somos muy cuidadosos de eso. Yo soy extremadamente respetuoso y cuidadoso de todo lo que tiene que ver con las cosas locales. Y me encanta ver el estrés Te contesto la pregunta agregándote algo más. Me encanta ver el estrés del primer mundo con eso. Ninguno de nosotros, de los países que hablamos español o portugués,
nos perdimos ni Beatles, ni Queen, ni Rolling Stones, ni Iron Maiden, ni el jazz, ni Miles Davis, ni Duke Ellington, ni nada. Pero se perdieron toda la bossa nova, todo el flamenco, todo el tango, toda la salsa, todo el vallenato. Y hoy no se pierden más nada. Y la crisis que tienen está la gente del mundo eligiendo lo que sale de aquí, lo que sale de Brasil, lo que sale de Argentina, lo que sale de México. Y Estados Unidos se transformó en un lugar donde, según un informe del Instituto Cervantes, en el 2016, 1 de cada 3 americanos va a ser latino y va a ser el segundo país de habla hispana, ¿no?, donde se habla español después de México. Tremendo. Y eso es una situación donde, Sí, ¿no?, sí. para los estudiosos de la vieja Europa de, no sé, 50 a.C. se hablaba latín y griego, y ahora solo griego se habla en Grecia y latín no se habla más. Bueno, te digo que inglés no se va a hablar más en los Estados Unidos, pero los tipos viven en New York y van a ver a Romeo Santos al Yankee Stadium, que no lo llenan muchos o casi ninguno de sus artistas. Y dicen, 2 hizo este año, ¿no? Y es como, ¿pero este tipo de dónde salió? Bueno, es parte de esa cultura. Entonces te toca aprender cómo es ese mundo del latino en los Estados Unidos, que su primer idioma es el inglés, y que te llaman inglés y que hablan en inglés, pero cantan en español porque es el orgullo. Mi mamá era latina y mi papá era latino, entonces cantan en español. Y vas a Brasil, 220 millones de habitantes, otro idioma, otra situación, la calidad musical absurda de lo espectacular, y así, y vas viajando, y es bueno, lo más difícil es cómo internacionalizar cosas, cómo hacer que algo que encuentras en un lugar funcione en todos lados. El elenco, imagínate el foco que pusimos desde el 2005 en el sur, desde el 2009 en toda la región. El foco es artística y artística y artística, y la casa de los artistas, y es su casa, y nada, y que incluso artistas históricos como Caetano en Brasil o Marisa Monte estén con nosotros hoy porque hayan decidido, no, quiero ir ahí, que ahí siento me cuidan. Es como el gran orgullo, ¿sabes? No solo mantener el elenco histórico de la compañía, sumar toda esta nueva generación linda de nuevos talentos que son para aprender y para sacarse el sombrero, sino artistas que he escuchado de chicos de otras compañías diciendo, ¿puedo ir con ustedes? Y la verdad que creo que todos nos sentimos muy bien con eso, y la verdad que la gran suerte que tengo, como te decía, es que tengo un jefe que viene de ahí, que viene de la música, viene a grabar a The Clash, a Bowie, a llamarme y decirme, una compatriota, es decir, inglés, hay una compatriota que encontré que te va a encantar, Adele, ¿no? Como, y nada, entonces trabajo con un tipo que cuando hablamos por teléfono hablamos de fútbol. Él es del Luton Town, es como uno de los propietarios del club y está en la segunda división inglesa, y es del Luton Town y de la música, y yo soy de River y de la música. Genial. Pues nada, lo que te he dicho, se nos queda un montón de cosas en el tintero, pero el tiempo nos apremia. De verdad, muchísimas gracias. Estás librado de la pregunta del metaverso y la inteligencia artificial, por el cual hemos ahorrado también a todo el mundo. Me gusta, me gusta. El metaverso así me que gusta. nada, que muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho. Sé que te tienes que ir volando en el amplio sentido de la palabra, así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros por compartir conmigo este momentazo que es estar con este tipazo. Gracias por venir, gracias Afo, gracias al Vime por darme la oportunidad de poder volver a hacer esto en directo. A la gente que habéis tenido la suerte de estar aquí lo habéis escuchado, y el resto pues lo podréis escuchar en un podcast y tal. Así que nada, muchísimas gracias. Creo que normalmente acabo con una canción, hoy lo acabamos con un aplauso más que merecido, ¿no? Gracias. Yo, yes, 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 yo, yo, yes, 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 yo, yeah, yeah, 1, 2, 1, 2, y'all, throw your hands up and hallelujah.